Quiero hablar hoy de un tema que he titulado Un amor sin límites. Y quiero, dentro de este tema, mirar algo que el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, más de 500 años antes de Cristo, el profeta Ezequiel profetizó y habló cómo la tierra de Israel pues iba a ser consolada porque la destrucción de los paganos que usaron la tierra con toda maldad, pero que a pesar de ello había bendiciones de Dios prometidas para esta tierra. La verdad es que Israel fue rechazada por su pecado, pero será restaurada sin su desierto. Y luego vienen al final del capítulo de este 36 las bendiciones prometidas por el Señor. Dios es fiel y anhela lo mejor para nosotros cada día. Y está pendiente de nuestras peticiones, de nuestras oraciones, de nuestra súplica. Y lo que Él quiere es estar cerca de nosotros. Pero hay algo que sucede con Dios, hermanos, y es que Él siente dolor cuando nosotros nos alejamos del Señor. Y hay alguien que está muy interesado que nosotros nos alejemos de Dios y perdamos su confianza. El enemigo ha pensado todo el tiempo que él tiene el dominio en el mundo. Ustedes deben recordar cuando en Mateo capítulo 3, ¿sí? El Señor fue tentado, Juan capítulo 3, cuando el Señor fue tentado por el enemigo. Y entonces el enemigo se atrevió a ofrecerle el mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él ¿qué? Solo servirás. Así que en esta mañana quiero hablar de ese tema, un amor sin límite. Y lo primero es que Dios desea bendecirnos. Dile al hermano que está cerca allí: Dios desea bendecirte. Y Dios tiene grandes promesas para nosotros. Y vamos a mirar allí algunos textos del libro de Ezequiel, el capítulo 36. Y vamos a iniciar por el versículo 8, que dice: pero ustedes los israelitas verán su país llenarse de altos árboles que darán mucho fruto. Les aseguro que muy pronto regresarán. Yo mismo voy a cuidar de ustedes y volverán a sembrar y cultivar sus terrenos. Y el versículo 10 y 11 dice: el pueblo crecerá mucho y podrá entonces reconstruir sus ciudades y vivir en ellas. También haré que sus animales se reproduzcan y aumenten en número. Ustedes, israelitas, volverán a llenar el país, llegarán a estar mejor que antes, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Amén. ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros somos el pueblo de Dios, que de ambos pueblos dice la Biblia que hizo uno. Somos la iglesia del Señor y el Señor ha prometido que veremos su bendición. ¿Cuántos lo creen? Así es. A veces nos sentimos solos y aún pensamos en el futuro y decimos: ¿quién va a cuidar de mí cuando ya no pueda trabajar, cuando las fuerzas ya no estén? Pero el versículo 36, versículo 8 dice:
el Señor dice, yo mismo voy a cuidar de ustedes. ¿Quién va a cuidar de nosotros? ¿Alguien ha pensado así? ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Alguien ha tenido ese pensamiento que quién irá a cuidar de mi vida? Pero dentro de esas promesas también el Señor nos asegura que no nos faltará el pan. Dice, volverán a sembrar y cultivar. Eso es comida. Dice que el pueblo de Dios se cuenta por millares de millares, multiplicados en gran manera y aún más en este tiempo. Si usted y yo somos testigos del Señor y somos enviados a llevar el mensaje de salvación, debemos entender cómo Dios nos ha hablado. Porque la Biblia dice que lo que se ha derrumbado volverá a reconstruirse. ¿Cuánto lo creen? Esas cosas que han socavado su vida, que le han ocasionado dolor y tristeza, el Señor las va a reconstruir. Dice, entonces reconstruirán ciudades, dice el versículo 36:8 ahí. Entonces reconstruirán ciudades, el versículo 10 dice, versículo 10 y 11. Dice, el pueblo crecerá mucho y podrá entonces reconstruir sus ciudades y vivir en ellas. Y no faltará el bien para sus hijos de Dios. Porque dice allí, y haré que sus animales se reproduzcan y aumenten. Cuando se produzca la restauración, estoy seguro que nosotros vamos a ser mejor que antes. ¿Sabe por qué? Usted es un testimonio de esto. Porque usted puede preguntar o mejor mirar su vida, ¿cómo era su vida antes de conocer al Señor y cómo es ahora? Y usted tiene que mirar si hay una diferencia. Y si hay una diferencia, ¿sabes por qué? Porque ha habido un nuevo nacimiento. Si no ha habido ninguna diferencia, entonces es porque no ha sucedido nada. Pero si hay una diferencia, la Biblia dice que llegaremos a estar mejor que antes. Y luego el versículo termina, dice, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. ¿Cuántos sienten que Dios ha estado con nosotros y que no nos ha abandonado? A ver. Mira a su hermano y dice, el Señor ha estado conmigo. Él no me ha abandonado. Amén. ¿Cuántos han visto eso en la mano del Señor? Los que nos miran por internet, aquí en Colombia, en cualquier lugar, ¿cierto? El Señor ha estado con nosotros. Saber que Él es nuestro Padre, saber que Él está con nosotros, saber que Él quiere habitar en nuestra vida. Si no lo hemos reconocido como nuestro Señor, es tiempo de hacerlo. Así que Dios desea bendecirnos. Dios desea bendecirnos. Lo segundo es que la casa del Señor ha sido contaminada por nuestras actitudes y nuestro pecado. En Ezequiel 36:17 dice, cuando los israelitas vivían en su tierra, la profanaron con sus malas acciones. Su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante. Entonces descargué mi ira sobre ellos por los asesinatos que cometieron en el país y por la manera en que lo profanaron adorando a los ídolos. Solamente pensemos por un momento adorando a los ídolos. ¿Cómo pensemos por un momento cómo nuestra vida
cómo la manera de vivir profana el nombre del Señor. ¿Cuántos saben que somos templo del Espíritu Santo? Y si somos templo del Espíritu Santo, yo no puedo profanar ese templo. Yo no puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo, someterlo al pecado, someter mis ojos, ¿cierto?, a todo lo que hoy le ofrece el mundo, la pornografía, todas las cosas que están allí, que el deleite, ¿cierto?, de la carne, lo que usted se deleita haciendo, no solamente las cosas que nosotros pensamos que es pecado. Hay muchas cosas que nos quitan el tiempo y que eso es pecado, que decía mi esposa, que muchas veces dedicamos muchas horas para estar con nuestro celular allí mirando una cantidad de cosas, pero ¿cuánto tiempo le damos al Señor? Podíamos proclamar un ayuno muy temprano y decir, hermanos, reunamos a las 5 de la mañana en la iglesia a orar. Y miremos cuántos llegarían a ese tiempo a orar. O un tiempo de velada de oración. A ver cuántos podemos estar allí. Si hoy domingo, con muchas facilidades que tenemos para el transporte, para llegar, no lo hacemos. Y a veces nos quejamos diciendo no tengo para el transporte, no tengo para esto, pero nuestro dinero lo gastamos en una cantidad de cosas. Aún comprando planes para alimentar el celular. Usted le mete plata. Pero para ir a la casa del Señor necesitamos también esforzarnos. El versículo 19 dice, y en castigo, todo esto es el versículo 17, lo que acabamos de leer, el 18, dice, y en castigo de sus malas acciones los dispersé entre los demás países y naciones. Pero en todos los pueblos a donde ellos llegaban, ofendían mi santo nombre. Pues la gente decía, estos son el pueblo de Dios, pero tuvieron que salir de su país. ¿No le parece triste eso? Que siendo el lugar que Dios le prometió al pueblo de Israel como tierra prometida, esa tierra que la Biblia decía que fluye leche y miel, haya sido contaminada por ese pueblo, porque como recibieron también toda la influencia de Egipto, sí, que llegó a ellos con dioses paganos, pero Dios mismo se reveló en ellos en el desierto y ellos debieron decidir a qué Dios deberían adorar. Los dioses que ellos sirvieron eran dioses paganos, dioses muertos que los tenían que cargar. Pero vieron en el desierto cómo el Señor los alimentó, cómo el Señor los cuidó, cómo el Señor los sostuvo, cómo el Señor abrió delante de ellos el mar y pudieron pasar, cómo fueron vencidos sus enemigos. ¿Y qué pasó? Dice el profeta Ezequiel, 500 años antes de Cristo, 570 años creo que es, antes de Cristo, esta profecía sobre el pueblo de Israel, y lo hizo ahí en Babilonia, en el exilio, hablando del pueblo de Israel dispersado por todas las naciones, y en todas las naciones donde llegaba el pueblo de Israel eran objeto de oprobio, de burla, se burlaban de ellos, los tenían como la cosa más pequeñita y más abominable, y todavía sucede en algunos países que tienen así al pueblo judío. Pero ¿qué estamos viendo hoy? Un pueblo que ha sido restaurado, cumpliéndose esta profecía. Imagínense, más de 2500 años después,
esta profecía se está cumpliendo con el pueblo de Israel. Y la Biblia dice, benditos los que te bendijeren. Por eso cuando usted hable de Israel, no hable mal de él. Porque la Biblia dice que somos benditos y bendecimos el pueblo de Israel. Amén. Un día el Señor vino a nuestra vida y sucedió algo maravilloso, un cambio, una transformación, un cambio. Muchos fueron testigos de esa transformación, de cómo éramos antes. Pero al pasar el tiempo, se cambió la conducta y el nombre del Señor fue profanado. Las malas acciones. Y puede suceder con cualquiera, ¿cierto? Pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo lleva usted de conocer al Señor? Pero sus malas acciones, usted cuando recibió al Señor, ay Señor, yo te alabo, ay qué lindo, estoy con un gozo que no puedes decir, me puedo contener. Venían reuniones permanentemente, pero ya luego usted dice, ya, se puede quedar tranquilo en su casa, sabiendo que es el día del Señor, pudiendo reunirnos también para establecer una comunión con el Señor, pero usted está tranquilo, usted está tranquilo. Dice que las malas acciones, y eso es una mala acción, la mala conducta. Pero la manera de vivir se convirtió en algo sucio y repugnante para Dios. Aún los que están alrededor nuestro tienen que mirar cómo es nuestra conducta. El pueblo que hizo, el pueblo de Israel cambió a Dios por los ídolos. Pero te digo hoy, el pecado trae consecuencias tremendas. Porque cuando el pecado entra a la casa, ¿sabe qué sucede, hermanos? La familia se ve afectada. El matrimonio se puede acabar. Se rompen las relaciones, se acaba el negocio, el estudio se trunca. Se pierden los objetivos de la vida y entonces el futuro es incierto. Los hijos se van de la casa, el esposo abandona a su mujer y viceversa. Parece que el enemigo toma ventaja de lo que nosotros le permitimos hacer. ¿Cuántos han visto esto? Levante su mano. Solo porque abandonaron al Señor y permitieron en su corazón hacer cosas que no deberían hacer. Nuestro semblante determina también cómo estamos viviendo. Aún muchas veces se vive en tribulación y en angustia, y en nuestro semblante se refleja que hay algo que no está bien. Hay raíz de amargura y la raíz de amargura nos hace tener un rostro aún muy fruncido. Pero que en el rostro se vea también a Cristo reflejado en el corazón. Mire al hermano y mire a ver cómo está su rostro, ¿cierto? Y mire si su rostro se ve reflejado el amor del Señor. Amén. Así que el versículo 21 dice, entonces me dolió ver que por culpa de Israel mi santo nombre era profanado en cada nación a donde ellos llegaban. ¿Quién sentía dolor aquí? ¿Quién? Dios. Dios siente dolor en su corazón por el mal testimonio, pues se hace evidente ante otros que no conocen al Señor. Y ellos podían decir, estos son llamados hijos de Dios. Mire,
y el nombre del Señor es profanado por la mala conducta. Pero ¿qué les digo? Es hora de regresar. Dile al hermano, es hora de regresar. Es hora de dejar que Dios haga su obra completa. Recordemos lo primero, Dios desea bendecirnos. Segundo, la casa del Señor ha sido contaminada por nuestras actitudes. Pero lo tercero, la misericordia de Dios sigue extendiéndose. ¿Cuántos saben eso? Su mano se sigue extendiendo a pesar de todo. A pesar de todo. Usted dice, uy, Señor, yo me he apartado al Señor, pero Diosito ha estado ahí conmigo. Dice Ezequiel 36, 22. Por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas, cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. Hay un dolor profundo en el corazón de Dios al ver nuestras actitudes que son contrarias a la verdad que Dios nos ha revelado. Pero Dios, a pesar de nuestras actitudes y pecados, nos dice que va a actuar. Y lo dice, no lo voy a hacer por ustedes, sino por Él mismo. Dice, voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre. Y Dios sigue diciendo en el texto que la obra que Él va a hacer es poderosa. Dice, cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Diga yo. ¿Qué pasa cuando alguien ha sido restaurado? La santidad de Dios entra en el corazón de esa persona. ¿Qué pasa cuando alguien ve una persona diferente en alguien que conocía de lo malo que era? Puede decir, si él ha dado testimonio de Dios, dice, Dios en verdad ha hecho una obra poderosa en esa persona. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Dios se está revelando y está revelando su santidad a través de esa persona. Y hoy podemos decir que Dios está revelando su santidad a través de cada uno de nosotros. Diga conmigo, a través de mí. Dios está revelando su santidad. Dice, cuando Él dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. ¿Por qué las personas vienen a Jesús? Por el testimonio, por lo que nosotros decimos, pero también por lo que ellos ven en nosotros. Y la santidad de Jehová tiene que venir entre nosotros. Algunos organismos aquí en Colombia, hace unos años, pensaban en su actitud pues equivocada. Ellos pensaban que no estaban equivocados, pero su actitud eran equivocadas. Y decían que por qué ellos no se habían multiplicado tanto en Colombia. Y entonces llegaron a concluir que era porque los cristianos estaban orando y porque los cristianos se reunían para combatir la maldad. Y no quiero nombrar cada clase de gente para no.
Pero el mundo debe ver eso. Aún en el tiempo de la guerrilla aquí, una población cerca de la costa, dice que los guerrilleros intentaron muchas veces tomar esa población. Pero luego llegaron a la conclusión que no podían tomarla porque había un pueblo cristiano evangélico orando ahí en ese pueblo. Y no podían tomar. Es que usted y yo tenemos autoridad espiritual. Diga conmigo, autoridad espiritual. Den un aplauso al Señor. Cuando en nosotros se dé a conocer su santidad, y si todas las naciones van a saber que Él es el Señor, cuando nosotros dispongamos nuestro corazón, porque Él es el Dios omnipotente que todo lo puede. ¿Puede decir amén? Pero usted y yo debemos ser los protagonistas. Los que están a nuestro lado tienen que ver. Y pues yo creo que Dios nos habla de alguna manera, ¿sí o no? Dios nos habla. Así que lo primero es que Dios desea bendecirnos. Lo segundo es que la casa del Señor ha sido contaminada por nuestras actitudes. Lo tercero, que la misericordia de Dios sigue extendiéndose a pesar de todo. ¿Qué le dijo el Señor a Israel? Bueno, yo voy a hacer una restauración. Yo los voy a regresar a ustedes otra vez a su país. Y desde el año 1948, imagínense, casi 2000 años. Regresan a su país y crecen en las naciones. Es que todavía están en las naciones regados, pero crecen, se multiplica este pueblo llamado el pueblo de Dios. Y son un emporio industrial y económico que si ellos sacaran todas las riquezas de los países quedarían pobres. Porque ellos son dueños de medio mundo y las mejores empresas, las más grandes, las más productivas. Aquí en Bogotá conozco más de 5 empresas que son de los judíos. Empresas poderosas. Está Procables, está Dersa y otras empresas que son aquí. Y Procables son los que extienden las redes eléctricas, los que producen las cables, kilómetros y kilómetros de esto. Y muchas empresas que están aquí en Colombia y en el mundo. Pero lo cuarto es ese amor sin límites. Traerá una transformación total. Diga, transformación total. ¿Cuántos creen que necesitan ser transformados? Que necesitamos ser transformados, ¿cierto? Vuelva a levantar su mano. Necesitamos ser transformados. Y yo le pido al Señor que transforme mi vida, transforme mi ser completamente. Algo va a suceder en cada uno de nosotros si nosotros disponemos nuestro corazón, si dejamos que Él actúe. Diga conmigo, yo deseo que Dios haga su poderosa obra en mí. Lo que Él se propone hacer, diga, yo lo quiero. Diga, yo lo quiero. Amén. Mire Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Imagínate, el texto dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra.
Hay cosas sensibles en nuestro ser, pero hay un corazón muy duro. Y el Señor obra en esto. Así que el poder de la palabra sobre nosotros va a traer la plena restauración, el agua de vida. Dice que es puesta en nuestra vida. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Y lo que debemos preguntarnos en esta mañana, ¿qué ha quitado el primer lugar de Dios en mi vida? ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Qué es lo que nosotros amamos más? Porque eso es lo que no deja que el poder de Dios en nuestras vidas actúe. Pero cuando permitimos que Dios obre en nuestra vida, se va a poder producir algo sobrenatural. Diga, algo sobrenatural va a ocurrir en mi vida. Amén. En todas las áreas. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El corazón, nuestro sentimiento, lo más profundo de nuestro ser, nuestra relación con Dios es restaurada con un espíritu nuevo que se comunique con Dios. Amén. La Biblia dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se produce un milagro poderoso cuando el Señor labra en lo más profundo de nuestros sentimientos, de nuestro ser. Cuando hemos pasado por momentos difíciles en la vida, ¿cuántos han pasado por momentos difíciles? ¿Cierto? Hemos pasado por momentos difíciles. Una infancia quizás llena de conflictos y de maltratos, o en la vida algo que causó un trauma en su ser interior. Lo que produjo un aislamiento y un mecanismo de defensa que le lleva a cerrar el corazón y la desconfianza ante las otras personas. Y entonces usted piensa que todo el mundo lo maltrata y que pierde la confianza con el más mínimo desatino. Pero hoy, diga conmigo, hoy el Señor va a hacer una obra poderosa, un cambio de corazón. Pero eso también tiene que ver con nuestra decisión. Dios lo hizo ya. Dios lo decidió. Él ya lo decidió. Dios lo quiere hacer. Dios ya pagó por nuestros pecados y por nuestras equivocaciones. ¿Cuántos saben eso? Él ya lo hizo. Así que el Señor, ¿qué hace? Nos llama a convertirnos. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón. Mire lo que dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿qué dice allí? ¿Yo qué? ¿A quién le dice que se convierta? A cada uno de nosotros. Dice, si te convirtieres, ¿qué hace? Hay una consecuencia de la conversión. Dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿serás qué? Diga, ¿serás como qué? Es un aplauso al Señor porque eso es lo que el Señor quiere. Por eso el rey David dijo, Señor, examina mi corazón. Yo no quiero seguir así, Señor, pecando con mis ojos, pecando con mi cuerpo, siendo injusto. No quiero eso, Señor. Por eso mete tu mano en mi corazón. Saca allí lo precioso. ¿Sí? Quita lo vil, lo malo. Saca la escoria de mi corazón. Deja el oro, lo más fino de mi vida. Pidámosle al Señor. Y el versículo 20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti. Pero ¿qué dice allí? ¿No qué? No te vencerán. ¿Por qué? ¿Estás leyendo allí? Lea duro. ¿Porque qué? Yo estoy contigo, ¿para qué?
guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de ¿quién? De los malos. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Hay gente mala y hay gente fuerte también, posiblemente, que tiene atada su vida. Pero dice el Señor: yo pagaré, yo redimiré, yo pagaré un precio. Dile a las personas: Dios va a cambiar tu corazón. Como dice el versículo: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No es una reforma, hermanos. No es una reforma. A veces pedimos: Señor, refórmame. No es un cambio, hermanos. Es algo nuevo. ¿Sí? Una reforma puede quedarnos muy bien. Una restauración, ¿cierto? Sí. Este piano que está allí a la derecha lo restauramos hace más de 20 y pico de años. Como de 1870, 80 por allá. ¿Sí? Pero restaurado. ¿Sí? Pero no funciona mucho. Entonces, pues. Pero Dios lo que quiere con nosotros no es restaurarnos, es cambiarnos. Dile, hermano, hay que cambiar. Amén. Una cirugía, un cambio de corazón. El corazón endurecido, insensible, que no se conmueve con nada, distante, egoísta, que maltrata sin distinción, es quitado. Diga, es quitado. Hoy se produce el milagro. Diga, hoy se produce el milagro. Ahora Dios pone un corazón de carne donde usted siente dolor, donde usted siente aflicción, donde usted siente necesidad de brindar afecto a otros, sensible a las necesidades, que ama, que no es egoísta, que no se defiende, que reconoce al otro como superior. Hay una humillación. Se quita el reclamo. Dios hace el milagro que nadie ha podido hacer. ¿Lo puede creer? Además de esta cirugía hay algo más poderoso, y es la presencia del poder del Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros. ¿Sabía eso? Hay algo poderoso. Ezequiel 36, 27 dice: y pondré, diga conmigo, y pondré. Dice: dentro de vosotros, ¿qué dice? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por más que usted diga: yo voy a tratar de hacerlo, usted no puede. Necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Él dice: yo lo voy a hacer. Yo haré que mis estatutos. Y por eso es importante examinar nuestro corazón y mirar si hay en él camino de perversidad. Y pedir que el Santo Espíritu venga a nuestra vida. Porque a veces nos volvemos insensibles por causa de que el Espíritu Santo ha sido contristado muchas veces, y porque el Espíritu Santo a lo mejor se puede haber alejado de nuestras vidas. Necesitamos un corazón sensible. Y cuando eso venga, entonces tendremos una entrega genuina al Señor. Nuestro corazón puede ser cambiado, ¿cierto?, en nuestras emociones, en el trato a los demás. Pero lo que realmente garantiza ese cambio es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Y esto entonces nos llevará, como dice el texto: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Y lo más importante, dice: y los pongáis ¿qué?
por obra. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a llevar a nosotros a la obediencia a través de la palabra de Dios. Todo el consejo de Jehová puesto en nuestra vida, llevando a la práctica en todas las cosas. ¿Y el resultado qué es? Diga conmigo, cambio. Un cambio. Un cambio de mente, un cambio de corazón. Y voy a leer 2 textos más para terminar. Versículo 33 de Ezequiel 36. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Todo lo que ha sido arruinado será ¿qué? Reedificado. Y todo lo que se había ido para el piso será levantado. ¿Qué cosas han sucedido en tu vida que trajeron dolor y pérdida? Ahora son reedificadas esas ruinas. Son levantadas. Dios reedifica lo que algún día fue arruinado. Pero viene la bendición. Diga conmigo, viene la bendición. Y el último versículo en esta mañana, Ezequiel 36 dice: y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado. ¿Y qué dice allí? Y lo haré. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Ustedes qué piensan? Algunos dicen, no, es que yo soy así y así voy a morir. Pero yo le digo, hoy el Señor le puede cambiar. El Señor le puede transformar. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Póngase de pie en esta mañana. Recordemos lo que vimos en esta mañana. Dios quiere bendecirnos. Nuestra vida ha contaminado la casa del Señor, nuestras actitudes. Pero la misericordia de Dios sigue extendiéndose a pesar de todo en nuestra vida. Y Dios va a traer una transformación total. Pero recordemos que los primer pasos tenemos que hacerlos nosotros. Si te convirtieres, ¿qué dice? ¿Yo qué? Te restauraré. Así que es hora de entregar nuestro corazón al Señor. Ahí donde estás.